Todos tenemos preguntas existenciales sobre la vida y sobre la fe. Y en un mundo tan confundido, necesitamos respuestas. Bienvenido a New Fire Presenta. Imagínate una iglesia sin unidad y sin líder, donde cada uno interpreta la fe a su manera. ¿No es eso lo que pasa cuando falta un verdadero pastor? Para los católicos el Papa es símbolo de unidad y continuidad con la Iglesia primitiva, mientras que para algunos de nuestros hermanos protestantes el Papa es una invención sin fundamento bíblico. Pero, ¿qué dicen realmente las Escrituras y la historia sobre el sucesor de Pedro? Hoy vamos a profundizar en la figura del Papa, su papel en la Iglesia, su fundamento bíblico, su infalibilidad y su relación con los primeros cristianos. Sobre todo hablaremos de qué se están perdiendo aquellos que no lo reconocen como guía. Acompáñanos en esta conversación con el padre Jorge Obregón y descubre por qué la Iglesia Católica sostiene con razón y fundamento que el Papa es el sucesor de Pedro y la roca sobre la que Cristo edificó su Iglesia. Bienvenido, Padre Jorge, a un nuevo episodio de New Fire Presenta. Hoy continuamos con esta serie de lo que nos diferencia de nuestros hermanos protestantes y hablaremos sobre el Papa, que es un gran diferencial entre católicos y protestantes. ¿Qué opinas sobre este tema hoy, Padre? Marita, sí, siempre ha sido un tema que sí, nos separa, como tú dices, y qué bueno poder acercarnos a él desde todos los ángulos, la escritura, la tradición, la conveniencia, y bueno, y las palabras de Cristo sobre todo, ¿no? Padre, ¿por qué en la Iglesia Católica creemos que el Papa es la cabeza visible? Sí, la Biblia dice que Cristo es la cabeza, ¿no? Nosotros somos su cuerpo, Cristo es la cabeza. ¿Por qué pensar en que el Papa sería una cabeza? Marita, ¿tú puedes ver a Cristo? No. Bueno, entonces por eso Cristo es la cabeza real, pero no es la visible. La visible la tuvieron solo los apóstoles. La visible es Pedro porque allí en Mateo 16, 18 lo dice y una y otra vez hay que recordar a todos nuestros hermanos cristianos y a todos nuestros hermanos y hermanas católicos, no somos la religión de sola scriptura, sino somos traditio et scriptura, tradición y escritura, por puras razones lógicas que quizá ahorita me darás oportunidad de volver a explayarme en eso, porque quizá para muchos es el primer podcast que están escuchando. Entonces, el recordar el por qué. Pero bueno, al dejárnoslo Cristo, pues obedecemos a Cristo, como en tantas otras cosas. Claro, y además siento que es fundamental entender que la Iglesia no pone al Papa en lugar de Cristo, o sea, sino como representante de Cristo en la tierra, ¿no? Como se me viene la imagen, ¿no? De un rey, o sea, un reino que tiene su rey, pero también tiene al primer ministro que gobierna en nombre del rey, ¿no? Me imagino algo así al Papa, ¿no? Obviamente Cristo es nuestra cabeza, pero pues el Papa es este guía visible que usted menciona. El Papa es, recordemos como tantas veces le decimos, el vicario de Cristo, y vicario es representante de, no Cristo mismo. Entonces, el vicario de una congregación, el vicario de no sé, si alguien dijera, mira, llegó el vicario del presidente de la FIFA a negociar en Estados Unidos el siguiente mundial, pues es el que representa, pero no es él mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que con el vicario de Cristo en la tierra, hacemos oraciones por el vicario de Cristo, nos dice mucho la palabra que utilizamos, porque language matters, el lenguaje importa. Padre, y el pasaje de Mateo 16, donde Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pues es una de las bases bíblicas evidentes del papado, pero quisiera preguntarle, ¿existen otros textos bíblicos que refuercen este papel único que Cristo le quiso dar a Pedro? Existen varios, pero me viene a la mente el primero es en Hechos. Recordemos que los Hechos de los Apóstoles es el libro que muestra el nacimiento de la iglesia y se divide en 16 capítulos, si no estoy mal, de donde los primeros 8 son para Pedro y los segundos 8 son para Pablo, los dos grandes pilares de la iglesia, y por eso los festejamos el 29, si no me estoy mal, el 29 de junio, lo celebramos juntos porque son los dos grandes pilares, y esos dos pilares arquitectónicamente, escultóricamente, están ahí en la entrada de San Pedro, de la Basílica de San Pedro, ¿no?
Entonces, en Hechos 2, cuando la iglesia se está formando, vemos cómo Pedro ya toma decisiones como el último que toma las decisiones en la iglesia naciente. Luego Pablo dice que subió eh, aquí no tengo la certeza si dice subí a Jerusalén, creo que sí, creo que dice subí a Jerusalén y hablé con Pedro. O sea, siempre desde la escritura, desde el inicio, se le da una preponderancia a Pedro. Luego incluso, pero esta es menos clara, menos evidente. ¿Recuerdas, Mara, cuando después de la resurrección está la narración de que los dos van corriendo a la sepultura porque las mujeres les avisaron al sepulcro y corre primero Juan, pero no entra y le deja a Pedro que sea el primero que entra? Entre los muchísimos pasajes, ya mencionaste uno, yo mencioné otro aquí. Este es otro que muestra la primacía de Pedro entre los apóstoles y se ve en los Hechos de los Apóstoles. Se ve en el Pablo yendo a presentarse ante Pedro y hablando. Ahora, muy fácilmente podríamos conseguir los pasajes en donde Pablo habla de que fue en Gálatas, clarísimamente lo dice, y en alguna otra más puede ser, no, no me aventuro a hacerlo, pero es muy fácil porque lo encontramos hoy en día con mucha sencillez, con mucha facilidad. Sí, creo que también incluso es Pedro quien toma la iniciativa en la elección de Matías, ¿no? Que como reemplazo de Judas y así como con muchas decisiones que los apóstoles tenían que tomar, pues Pedro era como el primero, incluso en Pentecostés es el primero que habla después proclamando, ¿no? Este discurso de que Jesús es el Mesías y tal. Entonces creo que sí, es súper evidente que la iglesia ya veía desde los primeros años en Pedro una autoridad especial. Padre, Sí. y creo que uno de los temas más debatidos sobre el papado es su infabilidad, ¿no? Algunas personas piensan que significa que el Papa nunca se equivoca o que todo lo que dice es doctrina divina, pero quisiera preguntarle cómo se entiende realmente la infalibilidad del Papa y en qué circunstancias se aplica. La infidelidad del Papa se aplica solamente, que no es poco, pero tampoco es todo, en materia de fe y de moral, de doctrina de doctrina en materias de fe y moral. Y que eso incluye cuando el Papa, ex cátedra, desde la silla, quiere proclamar algo como definitivo para ser creído por los creyentes. Un ejemplo, el más reciente, y creo que hemos hecho otros podcasts sobre esto, fue la declaración de Juan Pablo II sobre la ordenación de mujeres, que es definitiva por el modo en que está escrito en el texto. Eso es lo que significa. ¿Qué no significa la infalibilidad del Papa? Podemos encontrar en un santo como Pablo VI unos muy malos nombramientos de algunos ministros en España. No es infalible en el modo en que gobierna, puede gobernar mal. Papa Francisco, nuestro querido Papa Francisco, a veces ha tenido ciertas imprudencias por las cuales él mismo ha tenido que pedir perdón. Un caso fue un cierto juicio en algunos casos de abusos en Chile o cuando habló de la colombianización de México, que nos atañe a ti y a mí, Mara, porque estaba hablando de que México se había vuelto un narcoestado y luego tuvo que pedir una disculpa. Em, si él trata de predecir el resultado de un partido de fútbol o el clima, pues obviamente que no, la infalibilidad no alcanza eso. Y podemos con toda tranquilidad ver que no ha habido un papa en 20 siglos que haya contradicho o dicho lo contrario que un papa anterior. Lo que ha habido y que pudieran para algunos superficialmente parecer una contradicción es un avance en el conocimiento de algo o una regla disciplinar. Ejemplo, Mara, el Papa Benedicto dijo vamos a darle oportunidad a la misa tridentina de nuevo. Y su intención era lograr la unidad. Ahí donde hay la misa tridentina, en algunos lugares, ojo, porque yo soy pro la misa, pero en muchos lugares se han vuelto tan radicales que lo que ha fomentado es todo menos que la unidad. Entonces, Papa Francisco dice, aquello que les concedió él, yo lo voy a limitar y lo voy a normalizar, lo voy a normar porque
no quiero que se me vuelvan aquí. O sea, aquella concesión que te di, si la malutilizas, te la quito, como un papá a sus hijos, ¿no? Eso es una regla disciplinar, no es un dogma de fe, no es un dogma no es un elemento de moral. No sé si eso respondió, Mara. Sí, padre, responde perfecto. Y creo que hoy en día, con el acceso a la información que tenemos y la pluralidad de opiniones, incluso dentro de la misma iglesia hay católicos que se preguntan cómo si pueden cuestionar al Papa o no estar de acuerdo con él en ciertos temas. Entonces, quisiera que usted pudiera aclararnos cuál es ese límite entre la obediencia al sucesor de Pedro, pero también el discernimiento personal, pues de las diferentes, como usted bien lo mencionaba ahorita, opiniones o comentarios. Sí, yo creería que no hay que ser fáciles en dudar del Santo Padre, pero sí hay que ser personas de discernimiento y en qué campo está hablando. Por ejemplo, Papa Benedicto, cuando escribió el libro de Jesús de Nazaret, se adelantó y puso en el prólogo, creo que fue en el prólogo, oigan, hago este ejercicio no como sumo pontífice, sino escribo este libro con un ensayo teológico de mi percepción, mi estudio, mi conocimiento de la persona de Jesucristo. Pero si no te gusta, pues seas libre de que no te guste. Papa Francisco ha hablado mucho de hacer lío y no tiene problema en que ciertas ideas, como buen miembro de la Compañía de Jesús, que les gusta el debate, les gusta todo lo bueno que sale del conflicto. El Papa habla de acariciar el conflicto, este Papa actual, Papa Francisco, que por cierto hay que rezar por él, pues que sabemos que está enfermito. Entonces, no ser fáciles. Hay un término de derecho canónico que se llama darle al Papa el obsequio religioso. Y el obsequio religioso es concederle al Papa el beneficio de la duda antes que a mí. Más, perdón, a mí, sí, a él le doy el beneficio de la duda. ¿En qué momento podría yo estar en desacuerdo? En las imprudencias que el Papa, por ejemplo, en una entrevista en un avión podría de repente o estar cansado o adelantarse a una noticia o algo así, y uno puede decir, no, pues en esto el Santo Padre no, se equivocó. Y en la historia de la iglesia, si tú me preguntaras, Mara, padre, ¿y ha habido papas así como regularcitos a malos? Muchos, sí, evidentemente. Hemos gozado de muy buenos pontífices en los últimos 150 años, pero ha habido momentos de papas que pues realmente no em, eran dignos de estar sentados ahí en el trono de Pedro, ¿no? Entonces, no ser fáciles, pero sí habría algunas ocasiones en donde uno puede decir, bueno, en esto no puedo estar de acuerdo porque mi conciencia me lo dice, pero no siendo materia de fe y de moral, y especialmente cuando el Papa se pronuncia con esa fuerza que tiene su ministerio petrino. Padre, ¿podría aclararnos, pues sí, a todas las personas que están escuchando, cómo se elige a un nuevo papa y cómo estar seguros de que, pues, esta elección la hace el Espíritu Santo? No se puede, porque la elección no la hace el Espíritu Santo. La elección la eligen los cardenales después de orar mucho, después de consultar entre sí en varias votaciones, no sale a la primera, es rarísimo, no sé si haya habido una sola elección, un cónclave en donde saliera en la primera vez, estarán cuatro, cinco, seis, y ven un consenso, y lo que el Espíritu Santo hace es recibir y trabajar con lo que los cardenales le dan. Pero decir que ahí en el aula obra el Espíritu Santo, sí, lo hace a través de esos hombres libres. Y a través de hombres y mujeres libres sucede la vida diaria del cristianismo en todos los continentes. Entonces los cardenales se informan lo mejor que pueden, y habrá ocasiones en la historia de la iglesia que los cardenales se arrepientan de haber elegido un tal pontífice. Seguramente, Mara, seguramente. Y te digo, hemos estado muy consentidos en los últimos años porque todo el siglo XX y la mitad de Pío IX, porque de Pío IX para atrás yo no sé mucho la historia, pero son 150 años de pontífices, más bien 170 años de pontífices, y Dios usa lo que los cardenales le dan, y toda la iglesia está siempre en constante oración
por el Santo Padre. Por ejemplo, en el Rosario de todos los días uno debería de rezar 3 Aves Marías por el Santo Padre, porque él también necesita fortaleza. Ahorita el Papa que está enfermo, pues hombre, tiene fortaleza para llevar estos dolores y este sentir que nos pasa a todos cuando vayamos llegando al final de la vida y llevarlo pues con serenidad. Claro, y esto pues finalmente muestra que, o sea, esto que usted decía, que en la iglesia no siempre hemos tenido papas 10 de 10, ¿no? Sino también papas que han cometido errores y lo que usted decía que no son dignos de Sí, estar allí, pues eso también muestra cómo no fue una mala obra del Espíritu Santo, sino también, pues sí, consecuencias de decisiones humanas, como sucede con todo en la iglesia, ¿no? Que la conformamos con puros todo. seres humanos. Ah, es así, así es. Padre, Sí. algunos de nuestros hermanos protestantes sostienen que la figura del Papa surgió muchos siglos después de los primeros cristianos y que no era parte del plan original de la Iglesia. Sin embargo, investigando un poco la historia y los escritos de los padres de la Iglesia, he visto que pues muestran otra realidad. Entonces quisiera preguntarle qué evidencia tenemos de que la primacía del obispo de Roma fue reconocida pues desde los primeros siglos. Sí, muy buena pregunta, Mara. Volvemos a Hechos de los Apóstoles, volvemos a las cartas de San Pablo, a quién iban a buscar, a quién iban a pedirle que diera resoluciones sobre conflictos internos de la iglesia. Desde el inicio, San Ignacio de Antioquía en sus cartas habla de que el obispo de Roma, quien quiera que fuera en ese momento, era quien resolvía disputas que no eran fáciles de resolver en una iglesia que apenas estaba tomando forma, no tenía el Vaticano que conocemos hoy, no había imprenta, no había televisión, no había radio, no había luz. Es decir, una primitividad pues que los modernos no podemos ni imaginarnos, ¿no? Bueno, y luego antes de la Reforma Protestante que se da en el siglo XVI en el Concilio de Florencia, se habla justamente del Santo Padre, o sea, 100 años antes. Y durante toda la Edad Media siempre se realizó una teología, la misma que dio autoridad a la Biblia, y aquí volvemos otra vez a lo absurdo de que se crea que lo que se creía entonces solo podía venir de la Biblia cuando la gente era iletrada. No podías tú tener fe sino leías la Biblia según esa doctrina protestante. Sin embargo, es por cuentos, homilías, concilios menores, concilios ecuménicos, como Éfeso, Nicea, Constantinopla, etcétera, que el de Letrán, que son 4 de Letrán, los lateranenses que se llaman, que, que iban iluminando la fe y iban haciendo desarrollar esto. Y era el Papa reunido con sus obispos, con Pedro a la cabeza desde el inicio de la iglesia, que iba definiendo cosas como, por ejemplo, en el Concilio de Nicea tenemos el credo de afirmar que Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre, no creado, de la misma naturaleza del Padre, lo que rezamos en la misa de los domingos, cuando rezamos el credo, o mañana en la solemnidad de San José lo rezaremos también quienes van a misa, ¿no? Entonces, volvemos otra vez a lo que yo llamaría lo absurdo de pensar que es solo escritura y solo porque la Biblia lo dice, porque no fue así desde el inicio. Hay muchas otras razones que nos muestran la sucesión apostólica. En la Iglesia Católica firmemente creemos aquello de que los apóstoles son sucesores directos de los apóstoles, perdón, los obispos son sucesores directos de los apóstoles, pero siempre con la primacía de Pedro y no lo que se cree en las iglesias de Oriente de primos inter pares, o sea, como el primero entre iguales. Para nosotros Pedro no es igual a los demás, está por encima de los demás. Y en unión con ellos es que habíamos definido en el video con Brenda, en el podcast con Brenda, de lo que es el magisterio, es el Papa en unión. El Papa y los obispos en unión con él reunidos. Si hubiera un obispo que no está en unión con él, eso no es parte del magisterio. Padre, ¿y en qué momento se decidió que el sucesor de Pedro debía estar en Roma? Como que muchas veces damos eso por hecho, pero no le es tan claro a las personas. Uy, la literatura es abundante. Primero, Pedro y Pablo mueren, Pedro muere en el 64 bajo, si mal no estoy, Nerón, el emperador Nerón.
Y los restos de San Pedro no es cualquier cosa. Hay una exactitud bárbara, como con pocas cosas, como pocos elementos arqueológicos o restos humanos como los de San Pedro, que están enterrados bajo esta que es la tercera basílica de San Pedro. Tú estuviste ahí el año pasado, Mara. Eso no es cualquier cosa. Ha sido el lugar donde también fue crucificado, bueno, ahí fue crucificado al revés, y San Pablo, que es el otro pilar, em, perdón, decapitado. Y entonces, desde todos los tiempos, Roma se ha considerado, decimos, es la iglesia católica, apostólica y romana, porque ese es el lugar donde la providencia quiso que fuera el centro de catolicidad. Peregrinaciones han existido desde siempre, así como los musulmanes van a la Meca, pues Roma ha sido el lugar para los cristianos, así como para los judíos tienen Jerusalén. No es indiferente la ciudad donde murieron estos apóstoles, donde se ha creado todo el desarrollo de la iglesia, donde está la Santa Sede, donde cuando incluso un papa en el no, cuando el Papa vivió fuera de Roma, en Aviñón, había en el sentir común de los católicos y sobre todo de la doctora de la Iglesia Catalina de Siena que ese no era el lugar para que existiera la Santa Sede. Y por eso, con regaños, con palabras firmes, dulces de hija, pero firmes, le dijo al Santo Padre: regrésese a Roma donde tiene que estar. Em, entonces, y para el obispo de Roma su sede es la Basílica de San Juan de Letrán. Entonces, aún por estos elementos históricos y de que la sede del obispo de Roma, que es el obispo de la diócesis de Roma, además de ser pastor universal, se realiza en Roma. Por todos estos motivos es que Roma es el lugar donde se considera el centro del catolicismo, y por todas las persecuciones que ha habido en Roma al cristianismo, mm, sobran las razones para considerar Roma el lugar donde tiene que estar el vicario de Cristo. Padre, y como última pregunta, ya después de todo esto que hemos hablado, me gustaría saber su opinión al respecto de qué cree usted que se están perdiendo nuestros hermanos protestantes al no tener al sucesor de Pedro como guía visible de la iglesia. El número uno es la unidad. Al no tener guía, tenemos más de 30.000 denominaciones, pequeñas, medianas y grandes, de cristianos que no tienen a quién mirar, sino al pastor local, para ver qué opina él sobre fe y sobre moral, cómo interpretar la Biblia, que la Biblia se interpreta sola, que solo escritura, que si tal local cosa es pecado o no es pecado, la moral matrimonial. Tantas variantes en la doctrina única que Cristo nos dejó, y él, su deseo es que fuéramos uno. Entonces, al perder a Pedro, pierdes la unidad, y al perder la unidad visible en la tierra, pierdes la certeza de la verdad. Pierdes esa continuidad también de los 7 sacramentos que Cristo nos dejó en la iglesia, que tiene una cabeza que es Pedro. Entonces, no es poca cosa. Creo que este elemento, después de la Eucaristía, sería el más importante de lo que se pierde, especialmente considerando que desde años muy, muy antiguos había una clara conciencia y una línea ininterrumpida de todos los papas. Tanto así, Mara, que tú sabes que en San Pablo Extramuros, en esta basílica de allá de Roma que está fuera de los muros, tienen absolutamente todos los mosaicos de todos los papas que han existido desde el principio hasta ahora. El arte también habla, el arte también es como la literatura y como la escultura, habla mucho de tradiciones, de lo que los humanos han querido expresar a través del arte. Si se le quiere dar valor al arte moderno, pues cuánto más al arte renacentista, barroco, contemporáneo, etcétera. Sí, alguna vez escuché una frase que me gustó mucho que decía como la única manera de saber que estoy en el rebaño de Cristo es si Pedro me pastorea. Y creo que pues es la realidad y me motiva mucho también o le da mucho sentido a lo que estamos hablando en este podcast. De hecho, Mara, hay un dicho
latino que dice ubi Petrus, ibi ecclesia. Donde está Pedro, ahí está la iglesia. Y donde no está Pedro, pues ahí está una porción limitada de la iglesia, con semillas de verdad, sin duda, pero no toda la verdad. Porque si no, no diríamos todos los domingos una santa, católica y apostólica, ni habría que decir en la renovación de las promesas de bautismo, todos los años, el que creemos en el sumo pontífice, en el Papa, que está en Roma, y que nos sometemos a aquello que, con las condiciones que hemos mencionado en este podcast, él nos habla, y que no debemos ser fáciles, repito, en tener nuestra propia opinión sobre algo al margen de lo que diga el Santo Padre, salvo casos que tenemos la certeza de que él pues, ha sido imprudente o ha hecho un comentario demasiado así como sacado de la manga, como dicen en inglés, off the cuff, ¿no? Y en ese momento podemos decir, bueno, en esto sí no puedo estar de acuerdo con el Santo Padre, y quedarse tranquilo. Y levantarse al siguiente día y decir, bueno, y ahora vuelvo a ponerme bajo el Santo Padre, y si vuelve a decir otra cosa que sé que no es adecuada, bueno, pues con toda tranquilidad lo diré y lo pensaré. Padre, ¿qué opinas si para cerrar este podcast, teniendo en cuenta eso mismo que usted mencionó de que el Papa está ahorita enfrentando problemas difíciles de salud, hacemos una oración dirigida obviamente por usted y en compañía de todos los que nos están escuchando por él? Muy bien, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te queremos elevar una oración sencilla, pero eficaz, por el Santo Padre, Papa Francisco, que sigue enfermo y delicado en el hospital allá en Roma. Te pedimos que lo sostengas, que le des luz, que le des fortaleza en estos que parecen ser los últimos momentos, y que le muestres tu amor fraterno, y le muestres el camino al Padre, y le mantengas a tu madre muy cerca de él, para que sienta esa presencia protectora de la Santísima Virgen. Todo esto se lo pedimos al Padre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que todos los que nos escucharon les haya ayudado y recuerden compartir este podcast con quien también crean que les pueda ayudar. Buenísimo, saludos a todos, gracias Mara, muy buenas tardes. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo. Recuerda que en New Fire puedes encontrar más podcasts, cursos y videos formativos que te ayudarán a seguir creciendo en tu vida espiritual. Síguenos en Instagram como @BeNewFire, suscríbete a nuestro canal de YouTube @NewFire o visita nuestra página web benewfire.com.